Hoy vamos a tratar el tema de las elecciones en Argentina. El pasado domingo 19, si no me equivoco, de este mes de noviembre, donde sorpresivamente ganó la contienda por la presidencia el ya bastante conocido economista Javier Milei. Para explicar la situación de las pasadas elecciones en Argentina, es necesario que nos remontemos un poco atrás y analicemos por qué motivos o por qué razones se da ese triunfo de un representante de lo que se conoce como la extrema derecha. En el caso particular de Argentina, hace ya varias décadas, Argentina fue un país bastante rico, económicamente hablando, con una clase dirigente dominada fundamentalmente por los grandes latifundios agrícolas, básicamente de la carne, producción de carne. Argentina fue un país, todavía lo es, productor de carne y también de cereales, como el trigo, la soya y otros cereales. Esa oligarquía agraria conformó un poder político que con el paso del tiempo chocó con un nuevo sector económico que venía desarrollándose en las ciudades, que fue mayormente un sector basado en el comercio y en la industria. Durante esa época, Argentina era casi una autarquía, es decir, producía prácticamente lo que consumía y consumía casi todo lo que producía. Pero la dinámica internacional, la dinámica económica internacional y sobre todo la industrial, hizo que muchos de los productos industriales elaborados que se producían en otras partes del mundo tuvieran un costo menor de producción. Y por ende, poco a poco Argentina fue cayendo en un déficit presupuestario, en un déficit económico, porque al impulsar y darle preferencia a los productos agrarios e industriales que se producían adentro del país, no podía competir con los productos a nivel internacional. Es decir, los precios de los productos a nivel internacional eran mucho menores. Y eso trajo como consecuencia que comenzara a darse un cambio paulatino en la economía, al punto de que los gobiernos se vieron forzados a ingresar, permitir ingresar productos, sobre todo elaborados, productos industriales, que eran mucho más baratos que los productos similares que se producían en Argentina. No fue el único lugar donde eso ocurrió en muchos lugares del mundo, incluso en los Estados Unidos, desde hace apenas unos 30 años. Muchas empresas han emigrado a China o a Singapur o a la India o a Bangladesh porque los costos de producción son mucho más baratos. Y eso lo sabemos porque hoy día gran parte de los productos que consume mucha gente en el mundo, sobre todo en Europa y en América Latina y en los Estados Unidos, son producidos en esos países. La ropa, por ejemplo, mucha viene de Bangladesh o viene de la India. Los productos tecnológicos de alto nivel vienen de China o vienen de Corea del Sur o hasta de Japón. Y mientras esos productos se abaratan, se dificulta que en los países
normales, donde antes se producían esos productos, pues no sean competitivos. Y esto trajo como consecuencia que poco a poco, en el caso de Argentina, la economía fuera entrando cada vez más en una crisis. En Argentina ha existido una fuerza política fundamental que se creó para la década, finales de la década de 1940 y principios de 1950, con una figura excelsa, una figura clave en ese proceso, que fue el general Juan Domingo Perón. Y Perón, no tanto él, sino la que advino a ser su esposa, la famosa Evita Perón, que era una mujer, como diríamos por acá, de armas tomadas, una mujer que se tiraba a las calles a defender al gobierno de su esposo y del partido que él había creado, que se conoce hoy día como el peronismo. Pero Perón fue representante de un movimiento que se dio en América Latina para esa época, que incluyó muchos otros gobiernos, que creo que lo señalamos en un programa anterior. Fue un movimiento de renovación política y económica de unos sectores sociales, políticos y económicos de nuevo cuño, que querían modernizar a esos países, es decir, superar las trabas que las viejas oligarquías agrarias esencialmente le habían impuesto a esos países, dominando la estructura económica, dominando la política, y comenzaron a romper con esas tradiciones. Ese movimiento político se conoce como el populismo. Y en ese movimiento se inscribieron, vamos a decir, a partir de finales de la década de 1940, Juan Domingo Perón en Argentina, João Goulart en Brasil, José Figueres en Costa Rica, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico y Betancur en Venezuela. Hubo otros que también se inscribieron en esa dinámica, en esa visión particular de mundo, pero no se dio de forma general en todo el continente. Hubo lugares donde se mantuvieron todavía esas tradiciones ultraconservadoras, como en Paraguay, por ejemplo, que hubo una dictadura que duró más de 30 años. En República Dominicana, con la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, y en otros lugares donde hubo casos similares. En otros países, esas fuerzas modernizantes trataron de impulsar proyectos de cambio, pero fueron de alguna manera detenidos y liquidados políticamente. En el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, fue uno de los casos emblemáticos, porque Jacobo Arbenz fue un presidente que surgió, llegó al poder a través de elecciones democráticas y fue destituido, fue depuesto por un golpe de Estado de un oficial militar llamado Carlos Castillo Armas, respaldado por la Agencia Central de Inteligencia, porque los hermanos Dulles, uno de ellos era secretario de Estado en Estados Unidos, eran los dueños de la United Fruit Company, que dominaba gran parte de las tierras donde se producía los bananos, nosotros llamamos guineo, en esa región. De modo que era una especie como de un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Con el tiempo, ese proyecto modernizante comenzó a encontrar escollos cuando esas oligarquías agrarias comenzaron a reponerse y a enfrentar a los gobiernos populistas
y muchos de ellos fueron depuestos a través de golpes de Estado cruentos, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil también. En el caso de Figueres no lo pudieron destituir, no le pudieron dar un golpe de Estado porque cuando Figueres se enteró que la CIA le estaba preparando un golpe de Estado, se montó en un avión, se fue a Nueva York, miren ustedes el atrevimiento, y dio una conferencia de prensa en Nueva York diciendo que el gobierno de los Estados Unidos lo quería destituir a través de un golpe de Estado. Y eso le ató las manos al gobierno de los Estados Unidos y ellos dijeron, no, eso no es cierto, nosotros no tenemos que ver nada con eso, pero Figueres detuvo el golpe de Estado. Una de las razones básicas de por qué lo quisieron destituir fue porque José Figueres disolvió el ejército en Costa Rica y hasta el día de hoy Costa Rica no tiene ejército. Lo que tiene es una policía nacional. Bien, entonces, atando todo esto al caso de Argentina, en Argentina, para la década de 1970, se va a dar un golpe de Estado cruento y va a llegar al poder una junta militar dirigida por el general José Rafael Videla. Esa junta militar cometió una serie de crímenes de lesa humanidad que incluyen el genocidio, que incluyeron la desaparición, fíjense ustedes, de alrededor de 30.000 personas. 30.000 personas que los secuestraban, los arrestaban, los secuestraban, los ponían en unas cárceles clandestinas, los torturaban y sobre todo a las mujeres. Yo he escuchado testimonios de mujeres que fueron torturadas que son realmente desgarradores. Y los tiraban, los drogaban, le metían calmantes para drogarlos, los trepaban en helicóptero o en aviones y los tiraban en la costa de Argentina en el mar desde el aire. Y así desaparecieron alrededor de unos 30.000 ciudadanos argentinos esa dictadura. Claro, muchos de ellos fueron juzgados cuando la dictadura ya no pudo más y tuvo que ceder el poder a un proceso democrático que fue promovido por Raúl Alfonsín, que fue el presidente y director de un partido que se llama el Partido Radical, que es un partido antiguo que viene desde principios del siglo XX. Y ese partido es un partido democrático liberal. Pero también se han dado en Argentina unas fuerzas que heredaron el poder de lo que conocemos como la oligarquía argentina, de la que ya les he hablado. Y esa oligarquía es una oligarquía conservadora, reaccionaria o derechista, como también se conoce. A esa oligarquía es a la que representa Javier Milei. Pero esa oligarquía tiene variantes, tiene variaciones, tiene matices. Uno de los matices fue el gobierno pasado de Mauricio Macri, que también representaba a la derecha, pero no era una ultraderecha. Se conoce, ¿verdad?, hoy día como el macrismo. Y Mauricio Macri fue el que endeudó a la Argentina hasta la coronilla, porque precisamente comenzó a establecer políticas neoliberales de privatización. Y comenzó a privatizar empresas públicas para dárselas a sus amigos de capital privado para que se siguieran enriqueciendo. Porque el problema con la visión conservadora del mundo es precisamente que a quienes defiende mayormente es a las oligarquías económicas. En el caso particular de Javier Milei, Milei es una persona realmente oscura, tiene un pasado pues no muy grato, en el sentido de que es un desconocido, pero es una persona sumamente hostil, violenta, insulta a sus adversarios,
Él dice que él es de una raza superior, que él es de una estirpe superior. Y eso se compagina bastante, ¿verdad? De manera cercana con la posición de Adolfo Hitler de que él quiso, ¿verdad? Promover la superioridad de la raza aria blanca alemana porque decía que era una raza superior y los demás pueblos del mundo eran pueblos inferiores que merecían ser gobernados por esa raza aria superior. En el caso particular de Javier Milei ya ha propuesto cosas que son absurdas, como por ejemplo destruir, terminar el Banco Central de Argentina para que no se produzca más dinero argentino, porque él quiere dolarizar, es decir, hacer lo mismo que pasa en El Salvador y en Ecuador y en uno o dos países más donde la economía funciona a base de dólares, como en Panamá también. Eh, y entonces, y en Puerto Rico también por imposición de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, él quiere dolarizar la economía. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, pues una de las implicaciones que tiene es que él quiere convertir a Argentina en una nueva colonia de los Estados Unidos. Y de hecho, esta semana pasada estuvo en Estados Unidos sin haber tomado posesión todavía del cargo. Estuvo en Estados Unidos reunido con Bill Clinton y con otros personeros del gobierno de los Estados Unidos, no de altísimo nivel, porque no se reunió con el presidente, porque todavía él no es presidente, eh, pero sí con muchas personas. Y una de las políticas o de las prácticas de Javier Milei es que él se adhirió a la religión judaica y entonces él defiende también a Israel, al gobierno de Israel y el genocidio que Israel está cometiendo en la Palestina, donde ya van sobre 15.000 muertos por los bombardeos irracionales y genocidas de ese gobierno. Entonces, Javier Milei ha planteado públicamente que él quiere legalizar la venta de órganos, sobre todo de niños, que no le interesa proteger el ambiente. Al Papa le dijo que era comunista porque defendía la justicia social y que era el representante del maligno en la tierra. Con todo y eso, el Papa Francisco, estemos de acuerdo o no con su posición religiosa, es una persona respetable a nivel mundial, ¿verdad? Y yo creo que ha hecho y está haciendo mucho por la humanidad. Por ejemplo, le ha pedido perdón a los pueblos indígenas por el genocidio que los gobiernos europeos cometieron contra los pueblos indígenas de América. Entonces, ¿a qué se enfrenta la Argentina en este momento? Bueno, en primer lugar hay que señalar que el peronismo, como le ha pasado aquí al muñozismo y en otros lugares a ese populismo liberal, ya ha llegado a su fin. El movimiento peronista en Argentina está bastante gastado. No tienen una propuesta efectiva para solucionar la grave crisis que tiene la Argentina, donde tiene una inflación de más del 140%, donde tiene sobre 40% de pobres, ¿ok? Muchos de ellos indigentes. Y en ese caso en particular, la situación a la que se enfrenta ese país es bastante complicada. Vamos a tener que esperar unos meses después que Javier Milei tome el poder para ver si las recetas que él ha estado planteando públicamente van a ser efectivas. Una de las cosas que ya dijo es que va a privatizar las aerolíneas argentinas, va a privatizar los petróleos, los yacimientos petrolíferos argentinos y se va a tirar bajo la falda del gobierno de Estados Unidos porque él espera que el gobierno de Estados Unidos lo ayude a rescatar la Argentina. Y como dice el refrán, no hay nada gratis en la vida. Así es que lo más seguro es que la salida de Javier Milei va a ser convertir a Argentina en una colonia de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, por aquello de la geopolítica, ¿verdad? Del dominio
que han ido perdiendo en América Latina frente a China, pues estarían muy gustosos de recibir con los brazos abiertos. Ya Donald Trump lo felicitó y le dijo que esperaba que pudieran trabajar juntos cuando él ganara las elecciones. Pero yo creo, esta es mi posición, este es mi punto de vista, ¿verdad? Que conociendo lo que es el neoliberalismo y conociendo lo que son esas políticas de derecha, lo que va a ocurrir en Argentina es desafortunadamente para mucha gente una masacre grave. Va a volver la dictadura de la década del 70 y va a haber sangre en las calles. De hecho, escuché una señora hablando por internet diciendo que ya hay turbas de jóvenes con palos y garrotes en las calles agrediendo a la gente que no respaldaron a Milei. Y le preguntan si respaldaron o no a Milei y si no le contestan, ahí mismo los agreden. Así es que ya se está viendo el ambiente que viene para la Argentina. Quiere romper relaciones económicas con China, con Brasil, que son los dos socios más grandes de Argentina, y con México también, porque él acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser otro comunista. Pero lo que pasa es que Argentina le debe a México más de 96.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo que el presidente López Obrador no se lo ha cobrado a Argentina por la deuda, por la situación que tienen de crisis. Pero ahora a Milei, como Milei lo insultó, López Obrador está diciendo que le va a pasar factura a Argentina para que le paguen esa deuda. Milei ha dicho que él se niega y que no la va a pagar. Bueno, eso traerá consecuencias que se verán en el futuro. Hasta aquí dejamos el programa por hoy. Gracias.